que vamos a estar utilizando en esta noche en relación al tema que es la introducción de nuestra norma ISO 45001-2018. Y ya como les estaba diciendo la señorita, hemos dictado, bueno, he dictado juntamente con la empresa el curso de sistemas integrados de gestión, donde hemos abordado cada una de estas normas, sobre todo las tres más importantes, las que más se suelen implementar en la mayoría de organizaciones, que son la norma ISO 45001, la 9001 y la 14001, ¿verdad? Y hemos hablado rápidamente de cómo hacer la interpretación y la implementación de cada una de estas normas, pero el día de hoy vamos a tener un curso, el inicio de un curso que va a ser tocado con mucha más pausa. Y yo sé que en el curso anterior, al ser tanta la información, al tener tan poco tiempo, hemos corrido un poco y les he dado de manera muy general, ¿no?, algunas indicaciones en torno a la interpretación y a la implementación de los distintos requisitos. Entonces, en esta oportunidad vamos a llevar juntos específicamente la norma ISO 45001, que nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una importante norma que a la vez también parte de las estrategias que vamos a ir tocando el día de hoy. Vamos a ver que es importante también alinearlas a las normativas nacionales de cada país. En esta oportunidad, una de las estrategias va a ser mencionar pues nuestra ley 29783, que es aplicable aquí en el Perú, ¿no? Y también parte de un requisito, nos habla de los requisitos legales y reglamentarios, que también son importantes a la hora del cumplimiento de esta norma internacional. Obviamente, la norma nacional va a variar dependiendo del país, ¿no? Pero vamos a tener un curso de 8 semanas donde vamos a poder tocar cada semana a partir de la siguiente clase un requisito en específico, ¿no? Requisito 4, 5, 6, hasta el número 10, y vamos a poder ampliar un poco más la interpretación y la implementación de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a ver de manera general, vamos a introducirnos y hablar de algunas claves importantes que son necesarias para aplicarlas a la hora que se va a hacer esta interpretación e implementación de dicha norma, ¿sí? Entonces ya no voy a hablar sobre el general de las normas ISO, porque esto ya hemos sondado un poquito más en el curso anterior. Comienzo yo por hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya tenemos una ISO que es única y propia para este sistema. Ya no es solamente en base a una norma de un sector o de un país en específico a través de las normas OSA, sino ya hablamos de una norma internacional. Y es la primera con la que iniciamos este sistema de gestión, que seguramente a lo largo del tiempo irá evolucionando, cambiará de versión, como lo han hecho los otros sistemas de gestión, y pues tendremos, ¿no?, una norma que considerará otras condiciones a la necesidad del mercado, ¿no? Ahorita tenemos la versión 2018, ¿sí? Por ahí en el chat me indican que no se escucha, quizás de donde estén viendo es por su red, o si lo están viendo de Facebook quizás sea el inconveniente, pero creo que la gran mayoría sí puede escuchar la conferencia, ¿no? Bueno, entonces continuemos en lo que estábamos tocando. Y al ser una norma ISO, es importante mencionar que hay toda una estructura y hay condiciones que vamos a cumplir, ¿no? ¿Es una norma obligatoria? Como primera pregunta, no es una norma obligatoria, es una norma voluntaria, pero que cobra importancia, y dentro de sus beneficios está el que podamos trabajar entre distintas organizaciones de los diferentes países cumpliendo normas internacionales, con estándares internacionales. Entonces, esta es una norma que no desestima las leyes nacionales. Es una norma que respeta las leyes nacionales y que las involucra también dentro del propio sistema, ¿sí? Entonces, esta norma ISO cumple con el ciclo de Deming, también llamado ciclo de PDCA, ciclo de PHBA, dependiendo si lo mencionamos en siglas en inglés o en siglas en español, ¿no? Pero es importante el ciclo porque
todas las normas ISO lo mantienen. Para mí, este ciclo es como hablar el idioma de estas normativas, ¿no? Manejan un mismo idioma y es entenderse en base a planificar, hacer, verificar y actuar. Y cada uno de los requisitos de la estructura de alto nivel que vamos a recordar de lo que ya hemos visto en un curso anterior, se centran en trabajar en este ciclo. Claro, hay un punto en común, hay un punto que une cada una de estas bases del ciclo, que es el liderazgo que se tiene que generar a partir de la alta dirección. ¿Sí? Entonces, durante todo nuestro curso vamos a tener requisitos donde nos vamos a centrar específicamente en el planificar, que responde a preguntas de qué hacer, cómo hacerlo. Vamos a entrar a requisitos que se enfocan en el hacer, que responde a la pregunta cómo vamos a hacerlo planificado, ¿no? La parte operativa básicamente. Luego vamos a entrar a requisitos que nos van a hablar de verificar y aquí es donde hacemos una autoevaluación primero a nuestro sistema de gestión para saber si es que pues, hemos implementado correctamente los requisitos. Y luego tenemos la parte de actuar, que también van a haber requisitos propios de la norma que tocan esta parte, que es pues la mejora continua, ¿no? Cómo seguir mejorando. Quizás en mi autoevaluación salga al 100%, pero eso no significa que no pueda seguir mejorando y seguir superándome en mi sistema de gestión, ¿sí? Entonces, para nosotros aplicar este sistema de gestión, vamos a seguir una serie de pasos hasta llegar al objetivo que es importante sobre todo para la mayoría de organizaciones, que es poderse certificar en este sistema de gestión, ¿no? Ya no hablamos de una autoevaluación, sino hablamos de una evaluación de un tercero que hace a nuestra organización para poder otorgarnos la certificación de este sistema de gestión. Entonces, para llegar a ese punto, hay una serie de pasos que tenemos que ir haciendo y todo empieza, y esto ya lo habíamos mencionado también en el curso anterior, por la interpretación adecuada y correcta de la normativa. La norma no nos dice cómo hacer las cosas, nos dice qué debemos de cumplir. El cómo depende del implementador, de la organización y del tamaño y la capacidad también de la empresa, porque estas normas, a través de sus nuevos anexos, no solamente quieren identificar las cuestiones negativas, no las no conformidades, sino también quieren identificar las cuestiones positivas, no las conformidades, hablar del desempeño, por ejemplo, del sistema de gestión, no saber hasta qué porcentaje estamos cumpliendo con nuestra norma. Entonces, todo comienza por la correcta interpretación, saber cuántos requisitos hay, qué puntos son los que se unen con otros requisitos, porque si trabajamos, por ejemplo, ¿no? En un punto importante como el contexto de la organización, si trabajamos mal el punto 4, vamos a trabajar mal también el requisito 6, que ya por las explicaciones anteriores entendemos que está unido, ¿no? Es información importante que se une para el requisito 6, que es hablar ya de la planificación de un sistema de gestión. Luego de poder interpretar la norma, no saber qué nos pide, ya es hablar de cómo hacerlo. Y eso netamente es implementar el sistema de gestión. Y ahí existen varias estrategias, herramientas, metodologías que dependiendo la empresa podemos elegir. Yo siempre les menciono algunas opciones, pero no son las únicas. Inclusive las investigaciones que pueden hacer los jóvenes universitarios o de posgrado a través de sus tesis pueden servir a encontrar herramientas que nos ayuden a poder cumplir con los distintos requisitos, ¿sí? Igual aquí se va a dar unas opciones, pero esto puede variar y puede obviamente mejorar, ¿sí? Luego pasamos al tercer punto, que es mantener el sistema de gestión. Lo más difícil es este punto 3, el poder mantener nuestro sistema de gestión, porque no solamente se trata de trabajar para una certificación, o sea, es el objetivo, sí, principal de muchas organizaciones, pero lo más difícil es que se mantenga después de ser certificado. No, a veces las empresas se esmeran mucho para conseguir la certificación y una vez que la consiguen, pues dejan de lado el sistema de gestión propiamente, ¿no? Y como todo en alguna organización, y
las relaciones humanas no se trabaja diariamente, pues va a perder, ¿no? La guía y la dirección y la visión con la que inició este sistema de gestión. Luego de hablar del mantenimiento, pasamos a la auditoría. Y las auditorías, también ya hemos hablado un poquito de manera muy general en el curso anterior, ISO 19011, también la versión 2018, ¿no? Que es una norma que acompaña a los distintos sistemas de gestión porque nos habla de las directrices y es una guía para hacer auditorías, tanto auditorías internas como auditorías externas. Es un punto que voy a unir cuando hablemos de auditorías internas. Voy a tomar un poco de referencia a esa norma para extendernos un poco más del requisito 902 a esta normativa. En el auditar es sencillamente evaluar nuestro sistema de gestión, hacer una evaluación interna primero, una serie de evaluaciones internas, y luego pasar con esa confianza de que hemos llegado a un cumplimiento adecuado, hacer una auditoría externa. Y por último, ya cuando nosotros tenemos la seguridad, mejor dicho, de que si lo bien implementado y se está manteniendo a lo largo del tiempo, entonces podemos pedir esta certificación, que ya es pues obtener, ¿no?, esta norma dentro de nuestra organización, ¿no?, y poder ostentar que sí cuidamos a nuestros trabajadores, porque en resumidas cuentas nuestro sistema de gestión, su corazón, la razón de existir es para el cuidado de la integridad, de la salud de nuestros trabajadores. Y para eso vamos a ver algunas estrategias. Nos vamos a basar obviamente en nuestra norma ISO 45001, que seguramente también les dará la organización, este PPT, ¿no?, de la norma, y vamos a hablar de algunas estrategias claves. Estas estrategias claves es hablar de algunos requisitos en sí. Ya es comenzar a hablar de algunos requisitos. Pero vamos a ver la importancia de estos requisitos y por qué se vuelven claves a la hora de hacer la implementación de este sistema de gestión. ¿Sí? Se acordarán seguramente mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que ya hemos tocado en la sesión anterior. Si es tu primera vez, no hay ningún problema porque igual se va a iniciar de cero, solamente en base a esta norma ISO. ¿Sí? Y estas estrategias claves es importante algunos aspectos a considerar, como la planificación estratégica, un seguimiento efectivo que también tenemos que hacer y la optimización de los recursos. Porque parte de estos sistemas de gestión siempre busca la eficiencia, no solamente la eficacia de poder lograr un objetivo o una meta, sino la eficiencia, que es hablar de la optimización de los recursos. Cada organización sabe la capacidad y las limitaciones que tiene en torno a los recursos, así es que hay que saber trabajar con los muchos o pocos recursos que podamos tener, y respetar también las normas legales, ¿sí? Porque hay una jerarquía también de normativas en cada país donde tenemos que respetar, bajo este sistema de gestión, esa serie de normativas y jerarquías. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos a continuar y a introducirnos en qué es la norma ISO 45001-2018. ¿Sí? Es una norma, nos dice, de vocación universal, aplicable a las organizaciones de todos los sectores y tamaños. Esto es lo bueno de las normas ISO, que no importa el tamaño de la organización, se puede aplicar igual si es una organización grande, mediana o pequeña, o cualquier tipo de sector, ¿no? Igual se puede aplicar para una empresa que brinda un producto o para una empresa que brinda netamente un servicio, o para organizaciones que brindan ambas cosas, productos y servicios. Se puede aplicar de la misma forma esta norma ISO 45001. ¿Sí? En esta norma nos describen los requisitos mínimos que nosotros debemos de cumplir para hablar de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Nuestra norma nacional no dista mucho de lo que es la norma internacional. Hay algunas consideraciones, sí, a la hora de aplicar los requisitos de esta norma, que en terminología vamos a tener que diferenciar correctamente en torno a la norma nacional. Porque aquí nos hablan, por ejemplo, de lesiones y deterioro a la salud, no nos hablan específicamente de enfermedades ocupacionales o profesionales, pero se entiende que al hablarnos de lesiones y deterioro a la salud, se está refiriendo a esa terminología. Igual, la norma no nos habla de accidentes de trabajo como tal, nos menciona de manera general como incidentes. Y dentro de los incidentes están los accidentes de trabajo y están los cuasi accidentes. Entonces, por ahí que podamos confundir alguna terminología entre lo que nos dice la norma nacional, la norma internacional, pero al final de cuentas sí nos habla de muchas cosas iguales y el sistema de gestión nacional es muy parecido a lo que nos pide esta norma, solamente que no nos especifica en los documentos que nosotros vamos a dar. En la norma nacional si nos hablan de reglamentos, nos hablan de registros específicos, nos hablan de planes. Aquí tenemos información documentada que nosotros definiremos qué tipo de información documentada será conveniente aplicar para nuestra organización. Si ya hay un sistema de gestión implementado, entonces hay que ver que cumpla con los requisitos mínimos que nos da esta norma. Para eso siempre se debe empezar, y es con lo que voy a terminar después esta sesión, con hablar de un diagnóstico inicial que debemos de hacer en nuestra organización. ¿Sí? Esta norma también nos ofrece herramientas de gestión basadas en las mejores prácticas de materia de gestión a nivel internacional, ¿no? Nos van a permitir, sobre todo, definir políticas y también alinear nuestra política que vamos a implementar a la política de la organización. La política de la organización no es la misma que la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Y tampoco podemos desnaturalizar a la empresa. ¿Okay? Debemos de entender a la empresa y nuestra política debe estar alineada, debe entender a la organización para poder realmente dar una política que cumpla los requisitos de esta norma. Ya que hay un requisito específicamente, el 5.2, que nos habla de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que debemos de implementarlo. Luego hablamos de monitorear este sistema de gestión. Ojo que hemos dicho anteriormente que debemos de hacer un mantenimiento, así es que debe haber un monitoreo de nuestro sistema de gestión y también definir continuamente cómo vamos en el desempeño del sistema de gestión. Aquí estas nuevas versiones o estas actualizaciones de las versiones de las normas ISO ya se centran mucho en hablar de desempeño. Y no señalar si estamos bien o mal, sino hablar del desempeño que tenemos en el sistema de gestión. Podemos estar al 50%, pero esa es una información que solamente vamos a usarla para poder seguir mejorando, no para poder cambiar gente o comenzar a decir estamos haciendo errores o no somos buenos. No, nos da una información para saber cómo vamos hasta el momento y qué podemos hacer para seguir subiendo en el desempeño de nuestro sistema de gestión, con el fin de llegar a ese 100%, ¿no? Y eso siempre se va a dar con la mejora continua de nuestro sistema de gestión. Esta norma ISO 45001 tiene una serie de objetivos. ¿Sí? El objetivo principal es poder ayudar a las organizaciones a que formemos puestos de trabajo seguros y más saludables. Y esto es importante, ¿no? Porque nosotros hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud. No solamente basarnos en prevenir los accidentes, que es hablar de seguridad en sí, sino también es basarnos en prevenir la producción de enfermedades ocupacionales o profesionales, de crear puestos de trabajo más saludables. Entonces, cada vez más se va fomentando y creciendo el trabajar, por ejemplo, en los agentes ocupacionales ergonómicos o disergonómicos y los agentes psicosociales, porque también es importante, dentro de crear estos puestos de salud más saludables,
poder hablar de la salud mental de los trabajadores. Entonces son dos agentes ocupacionales que a veces muy poco se trabajan en la mayoría de organizaciones y también muy poco se evalúan, ¿no? Sobre todo el tema ergonómico, muy poco se evalúa, aunque existen herramientas, metodologías para evaluar los puestos de trabajo desde un punto de vista ergonómico. Tenemos el método Rula, tenemos el método REVA, el método OWASP, por ejemplo, métodos que se utilizan para evaluar las cargas posturales de los distintos puestos de trabajo. Entonces, todas esas herramientas que se aplican de manera específica para el tema ergonómico las podemos tomar y también introducirlas en nuestra organización dentro de este sistema de gestión, ¿sí? Cosas que ya también dependerán del implementador y sus medidas de control, ¿no? Que va a implementar. Entonces, algunas ideas, algunas herramientas tomaremos de ejemplo para poder darnos a entender cómo cumplir con cada uno de los requisitos. Pero ojo, siempre les digo, no es la única forma. Pueden haber otras herramientas, otras metodologías que se puedan usar y nos den el mismo resultado o mejores resultados para nuestra organización. Entonces, el objetivo principal es crear estos puestos seguros y saludables, ¿sí? Y se va a traducir en el aumento, pues, de la productividad dentro de nuestra organización, ¿no? Un trabajador de cuidado va a producir mejor. Entonces, eso también hay que poderlo entender. Y parte de nuestra chamba no solamente es hacer las medidas de control o aplicarlas, sino también trabajar en la sensibilización y la concientización a nuestros trabajadores. ¿Ok? Porque de alguna u otra manera los actos inseguros o subestándar que se cometan en nuestra empresa también somos indirectamente responsables, porque nuestro trabajo también va ahondado a la sensibilización y concientización de estos trabajadores. Y el otro objetivo que tenemos también importante es cumplir con la normativa legal, ¿no? De cada país. De alguna u otra manera tenemos un requisito que nos hace introducir las normas nacionales también a nuestro sistema de gestión. Así es que el cumplimiento legal y normativo en materia de seguridad es importante cuando se aplica este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos un propósito claro, no hablar de las medidas ¿ok? Para mejorar el desempeño de la seguridad y la salud en el trabajo. Este sistema de gestión nos va a proporcionar un marco de referencia donde vamos a gestionar los riesgos, vamos a prevenir el daño o deterioro de la salud, es trabajar específicamente en el tema de la prevención de las enfermedades ocupacionales y profesionales, y también nos va a proporcionar un marco de referencia para proporcionar lugares seguros, ¿sí? Y saludables, como es uno del principal objetivo que hemos mencionado anteriormente de esta norma. Para eso, ¿qué vamos a aplicar? Pues controles, métodos, herramientas que nos ayuden a eliminar o mitigar este riesgo, ¿no? Y poder tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eficaz y eficiente, ¿no? Que es hablar de la efectividad de nuestro sistema de gestión, ¿sí? Así que nuestros resultados van a ser prevenir las lesiones de los trabajadores, prevenir el deterioro de la salud y proporcionar estos lugares de trabajo seguros y saludables, ¿sí? Obviamente, prevenir las lesiones se enfoca más en el tema de seguridad y prevenir el deterioro de la salud de nuestros trabajadores en el tema de salud. Ambas cosas son importantes y relevantes para nuestro sistema de gestión. Hablando un poco de la evolución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bueno, recordar que esta es la primera norma ISO, ¿no? Porque el sistema de gestión ha estado unido a las normas OSAS, pero hablar de las normas ISO es la primera vez que lo tenemos, ¿no? A través de la ISO 45001. ¿Sí? Las normas OSAS se han tenido una evolución. Tenemos el sistema de gestión desde 1999, luego se tuvo una versión la segunda versión en el 2000,
la tercera y última versión en el 2017, y ya a partir del 2014 se venía pensando en poder introducir este sistema de gestión a una norma ISO. ¿Ok? Se tuvo un borrador y casi la publicación oficial en el 2016, pero finalmente en el 2018 salió a la luz el sistema de gestión ISO 45001. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ya no OSAS y por qué decidimos cambiar a normas ISO, ¿no? Específicamente con la ISO 45001? Hay que entender que solamente las normas ISO son hablar de estándares internacionales. Cada país sí tiene sus propias estandarizaciones, no tenemos las normas ANSI, las normas UNE, las normas AFNOR. Cada país, sobre todo europeo, tiene sus propias normativas, ¿no? Que pueden ser también utilizadas por los distintos países, pero ya al ser popular, por así decirlo, conviene mejor trabajarlo, tenerla en un sistema de gestión internacional. ¿Sí? Entonces, como ya habían países que se habían certificado, inclusive en el Perú, en base a un sistema de gestión, pero normas OSA 18001, se vio la necesidad, ¿no?, del mercado, de las diferentes organizaciones, de mejor tener un sistema de gestión estandarizado internacionalmente bajo las normas ISO. Y este cambio que tenemos con esta introducción a estas normas nos ayuda también a poder tener una fácil integración con los demás sistemas de gestión. Porque nuestra norma OSA 18001, que es muy parecida, muchos de los requisitos que están ahí están también aquí en la 45001, a excepción de algunos cambios o nuevas introducciones, que son muy pocos en sí. La gran mayoría se tomó casi como un copia y pega de la norma OSA 18001, pero no nos sirve porque tenemos normas actualizadas dentro de las normas ISO que trabajan otra estructura. Entonces, si queremos integrar, va a ser un poco difícil hablar de la integración realmente, que es algo que ya vimos en el curso anterior, ¿no? Al tocar todos los requisitos de las distintas, de las tres normas que nos sirvieron como base. Entonces, sabemos que si hablamos de un contexto de la organización, 4.1, podemos hacer, por ejemplo, un cuadro FODA y hablar de las fortalezas de seguridad, desde el punto de vista de seguridad, fortalezas de medio ambiente, hablar de condiciones ambientales y fortalezas, por ejemplo, de la calidad o en relación a la calidad que ofrecemos hasta el momento de nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, una herramienta nos sirve para cumplir con los cuatro, las tres normativas de un solo requisito. Entonces, por eso también es importante o fue importante que este sistema de gestión mejor se estuviera trabajando en una norma ISO 45001. Así es mucho más fácil bajo su estructura integrarlos con otras normas. No solamente la 9001, la 14001, sino otras normas ISO que puedan ser implementadas y certificadas. Entonces hace mucho más fácil y armónico el poder hablar de un sistema integrado de gestión. Y hablando un poquito de las diferencias de la estructura, este es un cuadro general que ya también los había presentado anteriormente. Conforme vayamos haciendo las sesiones del módulo, cada requisito, antes de tocarlo como tal, vamos a hablar de una comparativa en relación a lo que teníamos en la versión anterior y ya luego comenzaremos con la interpretación y con la implementación. Pero es por esta estructura de las normas SOSAS que no es tan fácil hacer la integración con las normas actuales, las otras normas ISO, ¿no? En la norma OSAS 18001, el único requisito importante o que tenía, mejor dicho, introducido los requisitos del sistema de gestión era el punto 4. El punto 1, 2 y 3 son requisitos informativos netamente. Solo el punto 4. Y dentro del punto 4, pues teníamos todos los subrequisitos que nos hablaba de la política, de la planificación, de la implementación, operación, verificación y revisión por la dirección. En cambio, en esta 45001, los requisitos, bueno, comienzan a partir del requisito 4, ¿no?, de contexto de la organización. El 1, el 2 y el 3 también son informativos, pero esta estructura
4, contexto, 5, liderazgo, 6, planificación, 7, apoyo, 8, operación, 9, evaluación y 10, mejora, se van a trabajar exactamente igual en las normas ISO actualizadas. Entonces hablamos del anexo de alto nivel. Todas las normas certificadas actualizadas trabajan bajo esta estructura. Entonces es mucho más fácil hablar a la hora de cumplir con el contexto de la organización en una integración. Aquí les dejo otra vez la estructura específica de la norma 45001, una estructura general, porque todavía existen subrequisitos dentro de los requisitos macro, donde el requisito número 3 nos habla de los términos y definiciones. Ahí vamos a encontrar definiciones específicas de nuestros sistemas de gestión y algunas más generales que sí debemos de tomar en cuenta a la hora de interpretar cualquier sistema de gestión. Y como les ya mencioné antes, del 4 al 10 son requisitos donde vamos a encontrar el qué nos pide para poder hablar de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero de manera general, se trabaja exactamente los mismos puntos en las otras normas, ¿sí? Que eso ya lo vimos en un curso anterior, por ejemplo. Ahora, para ser específicos en relación a este sistema de gestión y el ciclo de Deming o el ciclo de PDHA, que ya lo mencionamos al inicio, ¿cómo se reparten estos requisitos, ¿no?, de nuestro anexo SL en este sistema de gestión unido con nuestro ciclo? El requisito número 4 es un requisito base, es un requisito que nos introduce y se une a muchos de los demás requisitos. No hablamos específicamente de una planificación, hacer verificación o una mejora continua. Hablamos de poder entender quiénes son nuestras partes interesadas, el contexto, definir el alcance y entender la interacción de nuestros procesos como organización. Ese es el requisito número 4. Así que no se centra en un punto específico del ciclo, sino es el inicio para poder comenzar con el ciclo. Por eso es que aquí en esta gráfica vemos el 4.1 y el 4.2 como la entrada a nuestro ciclo del sistema de gestión, ¿sí? El 4.3 ya es hablar de todo el ciclo en sí, de planificar, hacer, verificar y actuar, porque en todo momento, en base a todos los demás requisitos, necesitamos siempre recordar y tener en mente cuál es nuestro alcance, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, si yo solamente aplicaría mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo solamente para la parte productiva, entonces significaría que todas mis medidas de control, todas mis herramientas, todas mis metodologías que voy a usar van a ser solamente en la parte de producción. No tendría por qué tocar otras áreas o otros autoridades o rangos dentro de mi empresa o sectores dentro de mi empresa si no es lo que yo he definido como alcance. Pero sabemos que el alcance de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se puede delimitar específicamente a un solo espacio de mi empresa o solamente a un proceso, porque significaría que yo aquí solamente cuido a mis trabajadores y después en el mismo lugar de mi empresa no me importa, porque es el área administrativa o porque es el área de apoyo, cuando solamente me centro en producción. Entonces, hablar del alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo sí está unido al área geográfica que ocupa mi empresa. Todos los trabajadores de las distintas áreas, de los distintos sectores, deberían estar incluidos dentro de mi alcance del sistema de gestión. Quizás al inicio no lo mencioné, pero sabemos que esta norma tiene como centro a los trabajadores. Ese es su corazón, su núcleo. Y nos vamos a basar en una correcta identificación del peligro y riesgo y también de las condiciones y los actos subestándar que vamos a tener o que se van a encontrar en nuestra organización. Si trabajamos en gestionar bien los peligros y los riesgos y trabajamos en poder identificar y solucionar correctamente las condiciones y nuestros actos subestándar, pues tenemos la base de nuestro sistema de gestión.
Pero aparte de esas dos cosas importantes, la otra base, el otro pilar importante de este sistema de gestión es el alcance. Si nosotros no definimos correctamente el alcance, entonces vamos a dejar por fuera a trabajadores importantes, a partes interesadas importantes, que sí merecen ser mantenidos por este sistema de gestión. O vamos a cometer errores de proponer metodologías o medidas de control que no van a ser aplicadas para esas personas o que vamos a aplicar de más, ¿okay? O de menos. Entonces, el alcance es un punto importante y que siempre hay que recordar en todos los demás requisitos, ¿sí? Y ya luego hablamos de comenzar con la planificación, ¿no? La planificación sobre todo se va a centrar en el requisito número 6. Y ahí tenemos sus requisitos, como hablar de la matriz Zipper, hablar de el tema de los objetivos, hablar de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, la planificación de las acciones, o sea, hay requisitos importantes que es hablar de la planificación, pero se centran en el punto 6. El requisito 7 y 8 van a ser parte del hacer. Es esta unión entre el planificar y el hacer, el apoyo y la operación. Requisito 7 y 8. Requisito 9, que es la evaluación del desempeño, es más que nada parte del verificar, ¿no? El evaluar a nuestra organización. Y el requisito 10 es hablar del actuar, ¿no? La mejora continua. Y el requisito número 5 va a ser el centro también de nuestro ciclo de DENI. Es hablar de liderazgo, lo que une a todo nuestro ciclo, el liderazgo y la participación de nuestros trabajadores. Algo particular que pasa con este sistema de gestión, que no lo tienen otras normas como la 9001, la 45 o la 14001, perdón, es hablar de la participación y consulta a los trabajadores, ¿no? En esas normas no nos hablan de hacer participar o consultar a nuestros trabajadores en temas de calidad o en temas de medio ambiente. Esta norma sí nos introduce dentro del requisito 5.4 ese punto importante, que es parte de aplicar un correcto liderazgo, hacer participar o consultarle al trabajador en base a algunos puntos del sistema de gestión de seguridad y salud. Y la norma nos dice, ¿no?, qué puntos son necesarios que consultemos y qué puntos son necesarios que hagamos participar al trabajador. Entonces, ese es el requisito número 5 que se encuentra en el centro de nuestro ciclo de DENI. Y obviamente la salida, el resultado es tener un sistema de gestión eficaz y eficiente, ¿no?, que se esté funcionando y se esté manteniendo en nuestra empresa. ¿Okay? Y todo es importante realmente. Aquí cada requisito se une a otro de manera indirecta o directa, que hace que si lo trabajamos correctamente, esa secuencia de trabajo de cada uno de los requisitos nos dé un mantenimiento más fácil del sistema de gestión. Se complica cuando no hemos tenido una buena alineación entre los requisitos, entonces se nos hace más difícil el mantenimiento. Entonces, lo correcto es que pueda ser armónico esta secuencia de cumplimiento de los requisitos. Y en base a esta estructura de alto nivel, ya hablando de los requisitos específicos, de los sub, pues tenemos una tablita de 28 requisitos en sí que nos pide la norma, ¿okay? De manera general inclusive, porque en cada uno pueden haber 2 o 3 obligaciones, que ya sabemos que van relacionadas a los debes, ¿no? Pero si no has estado en las anteriores capacitaciones, en la terminología, te vas a dar cuenta que los debes nos hablan de una obligación. Entonces, esa obligación ya es un requisito que debemos de cumplir. Entonces, son 28 de manera general requisitos que nos pide la normativa. ¿Sí? Cada punto de la norma nos está obligando a poder implementar y mantener este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Muy bien. Comenzamos
por las claves, las estrategias claves que nos van a funcionar, 8 estrategias claves que nos van a funcionar para hacer esta correcta implementación de estos 28 requisitos que nos da la normativa. ¿Sí? ¿Qué necesitamos trabajar de manera inicial? Hablamos de la primera estrategia. La estrategia número 1 es entender a nuestra empresa en relación a sus procesos, o sea, trabajar gestión de procesos. Y para eso es importante que elaboremos un mapa de procesos de nuestra organización. Que si miramos un poquito a estos requisitos, a estos puntos de la norma, hay uno en específico que nos exige justamente, de alguna u otra manera, el tener una correcta gestión de nuestros procesos, que viene a ser el requisito 4.4. ¿No? Por eso les dije que muchas de las estrategias es hablar de requisitos de la norma. ¿Sí? Pero el primero con el que debemos de iniciar es conocer a nuestra organización, conocer cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, cuáles son los controles que se aplican, cuáles son los recursos que se utilizan en cada uno de estos procesos o operaciones, y nos va a servir mucho poder entender a la empresa si nosotros hacemos un mapa de procesos adecuado. Entonces, el mapa de procesos es el principal documento o herramienta que vamos a necesitar. Si no lo tienes como organización, pues ¿qué tienes que hacer? Hacer tu mapa de procesos. Darte el trabajo de comenzar a hacer gestión de procesos. Hay que entender quiénes son nuestros procesos estratégicos dentro de mi empresa, cuáles son nuestros procesos operativos o los misionales y cuáles son los procesos de apoyo o de soporte de nuestra organización. Pero no solamente identificar qué procesos se encuentran en cada uno de ellos, sino cómo se interrelacionan entre sí. Cómo los procesos estratégicos van a relacionarse con estos procesos operativos y viceversa, si hay necesidad de controles o no hay necesidad de controles en cada uno de ellos. Entonces, todo eso lo vamos a poder llegar a entender con este mapa de procesos. O cualquier otra herramienta, como un diagrama SIPO, por ejemplo, que pudieras utilizar. Pero el más sencillo, el más trabajado, el más común, el más popular, es el mapa de procesos. ¿Sí? La segunda estrategia importante para poder trabajar en un correcto sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en base a una norma ISO 45001, es hablar de la identificación de nuestro contexto. Y una estrategia que se puede aplicar aquí es hacer un cuadro FODA o un análisis FODA. Identificar cuáles son las fortalezas de mi empresa en relación a seguridad y salud, cuáles son las debilidades de mi organización en relación a seguridad y salud, cuáles son las oportunidades y las amenazas en relación a seguridad y salud. Puedes quizás utilizar otra herramienta o metodología para el 4.1, que ya esta es una estrategia que nos introduce a ese requisito. Pero independientemente de la estrategia que vayas a utilizar distinta al cuadro FODA para el 4.1, siempre te va a servir como base importante el que tú trabajes un análisis FODA previo. Lo uses o no para un cumplimiento del 4.1, te va a servir, porque entendemos a más profundidad cuáles son las cuestiones positivas y negativas en mi organización. Y el cuadro FODA te da esa certeza, esa información, porque vamos a identificar cuestiones positivas internas, que son las fortalezas, vamos a identificar cuestiones negativas internas, que son las debilidades, vamos a identificar cuestiones positivas externas, que son las oportunidades, y vamos a identificar cuestiones negativas externas, que son las amenazas. Acuérdate que el 6.1 es importante y se basa en esta identificación de oportunidades y amenazas que hacemos con un cuadro FODA. Entonces, es la segunda estrategia importante a mencionar.
poder tener un cuadro FODA que nos permita identificar y entender a nuestra organización a profundidad, ¿no? Saber cuál es lo bueno y lo malo de nuestra empresa. Estrategia número 3, que es importante aplicar cuando hablamos de la implementación de un sistema de gestión ISO 45001. La identificación de las partes interesadas y sus requisitos. No solamente basarnos en cuáles son las necesidades y expectativas de nuestro trabajador, sino identificar otras partes interesadas para nuestra empresa. Porque la norma nos habla de parte interesada y de trabajador. Entonces, ¿qué otras personas pueden sentirse amenazadas o pueden sentirse dañadas de alguna u otra manera por nuestra organización en base a seguridad y salud en el trabajo? O pueden sentir que de repente son beneficiadas también. Entonces hay que identificar qué partes interesadas externas e internas aplicarían en nuestra empresa. Algo importante, una parte interesada también relevante, aparte de los trabajadores, es la sociedad, por ejemplo, ¿no? Las personas aledañas a tu empresa, ¿no? Las que están directamente quizás afectadas por los procesos de tu organización. Entonces es importante aquí, como tercera estrategia, saber quiénes son esas partes interesadas y cuáles son sus requisitos. Y ya sabemos que los requisitos en la norma internacional, en las normas ISO, se hablan de las necesidades y expectativas. O sea, requisito vendría a ser igual en esta parte a las necesidades y expectativas de esas partes interesadas. ¿Sí? Que es hablar también de otro de los requisitos de la norma, que es el 4.2. La cuarta estrategia es determinar el alcance. Como lo vimos en el ciclo de Deming anterior y la relación con este sistema de gestión, el alcance se va a tener que mantener en todo momento. Nuestras medidas de control van a girar en torno al alcance que nosotros hemos definido. Y para definir este alcance o determinarlo correctamente, es importante que entendamos cuál es la extensión de nuestra empresa, cuáles son los límites de nuestra organización y la aplicabilidad de nuestro sistema de gestión. Todo eso nos va a servir para nosotros poder determinar un adecuado alcance y poder mantener todas nuestras medidas, nuestras herramientas, nuestras estrategias en relación a ese alcance. Entonces, una cuarta estrategia importante, estrategia clave para un buen sistema de gestión, es determinar un buen alcance de nuestro sistema de gestión en base al conocimiento de nuestra empresa. Esa es la cuarta estrategia. La quinta estrategia tiene que ver con el requisito número 5 en sí, la demostración del liderazgo y del compromiso. Hablamos de demostrar, y no solamente de ponerlo en papel, sino de demostrar lo que se ha puesto en papel en la realidad. Y aquí es importante poder hacer esa diferencia de un líder y de un jefe. Nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no requiere de jefes, lo que requiere son de líderes. El líder de nuestro sistema de gestión, que viene a ser ya por normativa la alta dirección. Pero esa alta dirección, ese gerente, o en el caso de universidades, por ejemplo, ese rector, debe de poder demostrar su liderazgo de este sistema de gestión. No solamente ponerlo en papel o salir en un video, sino demostrarlo con otras estrategias más palpables que sí está liderando este sistema de gestión, que es parte de este cuidado que quiere de sus trabajadores, tanto en su seguridad como en su salud. Entonces aquí hablamos del requisito, por ejemplo, número 5, que se centra mucho en este tema de liderazgo y compromiso. La estrategia número 6. La estrategia número 6 es hablar de una planificación estratégica. Y aquí no solamente hablamos de un requisito de la norma que va a estar unido a esta estrategia, sino hablamos de 3 requisitos importantes que van a estar unidos a esta sexta estrategia. El requisito número 6, propiamente la planificación, el requisito número 7, los recursos, y el requisito número 8, que es hablar de la operación. Para nosotros comenzar a trabajar en esta estrategia en base a estos 6 requisitos, necesitamos haber entendido previamente, con las otras estrategias ya mencionadas, cuál es el contexto de mi organización.
cuáles son los problemas que afrontamos en nuestra empresa, tanto interno como externamente, y quiénes son nuestras partes interesadas, quiénes son nuestros stakeholders, ¿no? A quién estamos afectando o quién nos está afectando. Entonces, ¿a quiénes debemos de considerar? Una vez que tengamos esto claro, que es la aplicación de las estrategias anteriores, pues podemos analizar y trabajar en una planificación estratégica como tal. Y ahí sí es trabajar en la identificación de cuáles son los riesgos y las oportunidades que vamos a tener que afrontar o asumir y cuáles serían nuestras medidas preventivas para que no pasen situaciones como accidentes de trabajo, la producción de enfermedades ocupacionales o caer en no conformidades. ¿Sí? También es comenzar a trabajar en la gestión del cumplimiento, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que vamos a tener que cumplir? ¿Cuáles son las obligaciones de cada uno de esos requisitos? ¿Y cuáles son estas medidas de control que nosotros vamos a implementar? Y ahí ya hablamos de los controles de operación. Pero para estos controles de operación, ¿qué necesitamos? Recursos. Necesitamos recurso humano, necesitamos recurso material, necesitamos recurso económico. Y ahí es donde entra el requisito número 7 a tallar en la planificación estratégica. Entonces, es la sexta estrategia clave que nos va a servir para poder trabajar en un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y es hablar, como les dije, de 3 requisitos de la norma. La estrategia número 7 se basa en el requisito 9 de la norma internacional, que es hablar del monitoreo, la medición, el análisis y la evaluación, específicamente en el 9.1 de la normativa. No solamente es planificar adecuadamente, tener controles adecuados, sino también es hacer este mantenimiento, este monitoreo continuo, esta medición de nuestros agentes ocupacionales y el análisis de esas mediciones, de esos monitoreos que se han hecho y previamente una evaluación. Entonces, esta es nuestra estrategia número 7. Y la estrategia número 8, la última que nos va a servir para trabajar en un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es hablar de la unión de la parte normativa nacional. Entonces, nuestra norma ISO va a unirse también y a entender la aplicabilidad de la 29783, porque hay un punto que nos habla, el 6.1.3, de los requisitos legales y reglamentarios. Así es que ese es el punto de la norma que une la normativa nacional, en este caso en Perú, esa es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cambiará obviamente de país, ¿no? ¿Cuál es la ley que va a tocar y la que va a unirse con este sistema de gestión? Entonces, sí, la norma internacional toma parte de lo que es la normativa nacional. Y si en la normativa nacional nos están pidiendo, pues, tener plan de seguridad, tener reglamento interno, tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, entre otros requisitos que vamos a llenar, sí se van a tomar y también se van a unir a nuestro sistema de gestión, y que ya es hablar del cumplimiento de requisitos legales. Como les repito, es un punto importante de la norma, el 6.1.3, de seguridad y salud en el trabajo. Si aplicamos correctamente estas 8 estrategias mencionadas, pues podemos trabajar en un adecuado sistema de gestión. Pero uno va unido a la otra estrategia. Si no hemos identificado bien nuestra gestión de procesos, si no hemos identificado cuáles son los procesos o cómo se relacionan, si no hemos identificado nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, si no hay una identificación correcta de partes interesadas, si no hay una determinación del alcance correcta, no va a haber una planificación estratégica adecuada. Si no hay una demostración adecuada de liderazgo y de los compromisos que se han asumido, tampoco va a haber una planificación estratégica adecuada. Y por lo tanto, no va a funcionar un monitoreo, una medición, un análisis, una evaluación, y no vamos a cumplir ni con la norma internacional ni con la norma nacional. Entonces, mucho de la aplicación de la norma internacional nos ayuda al cumplimiento de normas nacionales. Entonces, eso también hace importante a nuestro sistema de gestión.
Ya para terminar, hay que tocar el tema de los términos y definiciones, porque, como hemos dicho anteriormente, se inicia por la correcta interpretación de la norma. La norma nos dice qué, pero no nos dice cómo. Entonces, el clic está en interpretar. Y hay términos y definiciones generales importantes. Los generales son estos que tenemos o ven en esta diapositiva. El debe o el deben, el puede o pueden, la información documentada, el hablar de determinar, seguimiento y revisión, mantener y conservar. Estas son palabras claves generales, porque se puede utilizar para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como para gestión ambiental, como para calidad. ¿Sí? Por eso son generales. El debe o el deben indica una obligación, que dentro de la norma, sabemos que en la literatura, en la lectura que hacemos, va a aparecer en cada uno de nuestros requisitos. Y siempre aparece ahí al menos un debe, que nos habla de la obligación del cumplimiento del requisito. Luego está el puede o pueden, que sobre todo aparecen las notas, ¿no? Las notas en algunos requisitos acompaña el requisito con una nota. Y en la nota nos dan algunos ejemplos o indicaciones adicionales y ahí siempre nos hablan de un puede o puede. Esa es una posibilidad, un permiso también se puede entender. O sea, no es obligatorio. Si tú consideras que debería aplicarse en la organización, lo puedes hacer, pero no es una obligación. Luego tenemos la otra palabra importante, información documentada. La información documentada nos habla de los registros, de los manuales, de los planes, pero ojo que la norma no te menciona que necesitas un plan, que necesitas un procedimiento, que necesitas un registro, ¿no? A todo esto lo llama información documentada. Tú eliges como implementador qué tipo de información documentada convendrá o se manejará en este sistema de gestión para cumplir tal requisito. Y cuando se habla de información documentada, siempre al costadito está hablar de mantener o conservar información documentada. En algunos requisitos te dicen se debe mantener información documentada. En otros requisitos se dice se debe conservar información documentada. Entonces, ¿qué significa ese mantener y qué significa ese conservar? En la interpretación de la norma, el mantener nos habla de información documentada considerada como documentos, como los planes, como los manuales, como los procedimientos. Hablamos de documentos. Y cuando nos habla conservar información documentada, esa palabra conservar se refiere en la interpretación que podemos considerar formatos o registros. Entonces, ya hablamos de este tipo de documentación que deberíamos generar, ¿no? Un checklist de repente para de repente la evaluación de ciertas maquinarias, no sé, ya dependerá de lo que también consideren como el registro o el formato adecuado a utilizarse. ¿Sí? ¿Pueden tomar como referencia los registros o los formatos que nos da la norma nacional? Sí, porque de alguna u otra manera esta norma está unida a la ley nacional. ¿Sí? Luego tenemos la palabra determinar, que también en muchos de los requisitos se menciona, ¿no? Hablamos de determinar. Determinar significa, o en la interpretación que vamos a hacer, hablar de establecer o de descubrir a través del análisis, a través de una investigación o a través de un cálculo. Eso a esto se refiere el determinar. Y luego tenemos otra palabra importante, seguimiento y revisión, que por lo general van juntas estas dos palabras, seguimiento y revisión, que nos habla de la planificación, de recopilar y de analizar información o registrar resultados y también proporcionar alguna retroalimentación. Entonces, a esto se refiere el seguimiento y la medición. ¿Sí? Y luego tenemos otros términos y definiciones ya un poquito más específicos al sistema de gestión que vamos a tocar, ¿no? De seguridad y salud. Como por ejemplo, nos definen trabajador. La norma nacional nos da una definición, pero esta norma internacional define a trabajador como la persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que estén bajo el control de la organización.
A eso nosotros debemos de acordarnos y siempre tener en cuenta cuando estamos mencionando al trabajador. Otras dos palabras importantes en esta norma es la participación y la consulta, ¿no? Porque ya hemos dicho de que hay un requisito que es el 5.4 que nos habla de la participación y consulta del trabajador. Entonces, participación se va a referir para esta norma internacional en la acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones al trabajador. Entonces, todo lo que necesite que involucremos en una toma de decisiones al trabajador es hablar de la participación. Cuando hablamos de la consulta, es la búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. A eso nos referimos con consulta. Luego tenemos requisitos legales y otros requisitos, que es parte de la normativa que nos pide identificar esta norma internacional. Y cuando mencionemos esta palabra requisitos legales y otros requisitos, nos habla de los requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o elige cumplir. ¿A qué se refiere con eso? No solamente podemos identificar normas nacionales, ¿no? Como la ley 29783, sino también podemos identificar otras normas, quizás internacionales, que querramos cumplir en nuestra organización. Entonces, si nosotros elegimos, por ejemplo, utilizar normas ANSIM para el cumplimiento de parte de nuestras medidas de control o del cumplimiento de los requisitos, entonces también debemos identificarlas. Y la norma te lo permite, ¿no? Porque en esta terminología te está diciendo que también puedes incluir normativas que eliges cumplir, que no son obligatorias en el país, sino que estamos eligiendo cumplirlas con este sistema de gestión. ¿Sí? Luego tenemos contratista, ¿no? Que nos habla de la organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. También hay un requisito propio que nos habla de estos contratistas. Luego tenemos lo que es la política de seguridad y salud en el trabajo, también como definición, que es una política que nos va a servir para poder establecer los compromisos en torno a la prevención de las lesiones y el deterioro a la salud. Y ahí viene el otro término importante, que es lesiones y deterioro a la salud. Como te dije al inicio, la norma no habla de enfermedades profesionales o ocupacionales. Lo que habla son de lesiones y deterioro a la salud. Ahí está entendido que estamos hablando de estas enfermedades ocupacionales o profesionales. En la definición que nos da la norma, nos dice que es el efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Entonces, nuestro trabajo también dentro del sistema de gestión es prevenir estas lesiones y deterioros a la salud. Luego nos define peligro y riesgo. Aquí sí riesgo es importante que identifiques y diferencies el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo y el riesgo del 6.1, que es de las oportunidades y del riesgo de manera general a nuestra empresa, a nuestro sistema de gestión. No es el riesgo para cuidar al trabajador, sino es el riesgo del sistema de gestión y de lo que pueda afectar a mi sistema de gestión. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay una parte donde vamos a trabajar en la identificación de este tipo de riesgos y oportunidades, y va a haber otra parte que la norma nos indica que hay que trabajar en los peligros y en los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Sí? Peligro aquí lo define como una fuente con potencial para causar daño y deterioro, solamente lo define como fuente, y la norma nacional lo define como una situación o característica. Entonces, uniendo ambas cosas, al final la definición de peligro termina siendo entendida en nuestro país como el peligro, situación o acto que pueda ser o que pueda llegar a causar un potencial daño o deterioro a la salud. Ese viene a ser el peligro en sí. Y el riesgo, como nos dice la norma, aquí sí nos habla de dos cosas importantes: la combinación de la probabilidad de que ocurran los eventos o exposiciones peligrosos y la severidad de las lesiones y el deterioro de la salud que pueda causar esos eventos peligrosos. Y esa definición sí la vamos a seguir manteniendo en relación al riesgo para la seguridad y la salud en el trabajo.
esa combinación de probabilidad y severidad. Y el riesgo del sistema de gestión es distinto, es este efecto de incertidumbre. Inclusive aquí tenemos otra norma ISO, la ISO 31000, que nos va a servir para gestionar el riesgo, entendiendo ese riesgo como el riesgo del sistema de gestión, que pueden ser riesgos positivos o pueden ser riesgos negativos. Solamente que los riesgos positivos se van a llamar ya no riesgos en sí, sino oportunidades, y los riesgos negativos se van a seguir manteniendo llamando como riesgo. Esos son términos importantes a la hora de interpretar y leer la norma. ¿Sí? Luego, estamos hablando del desempeño. Desempeño también es una palabra importante y fundamental a la hora de aplicar este sistema de gestión. ¿Cómo lo define la norma? El desempeño para la seguridad y la salud en el trabajo es el desempeño relacionado con la eficiencia de la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores y de la provisión de los lugares de trabajo seguros y saludables. Entonces, hay que medir ese desempeño de nuestra empresa. ¿Y cómo estamos? Alrededor de los años, ¿no? Independientemente que ya nos hayamos certificado o no. El desempeño debe ser nuestra principal motivación y medida que vamos a tener anualmente de nuestro sistema de gestión, ¿no? Lo ideal es que estemos a un 100% en la evaluación del desempeño, pero por ahí que como recién iniciamos, quizás estemos a un 50 o un 70%. Entonces, esa información es importante porque nos dice la eficiencia que tenemos en relación a nuestras medidas de control para la prevención de lesiones y deterioro de nuestra salud, o sea, de enfermedades ocupacionales o profesionales o los accidentes, y la provisión de los lugares seguros y saludables en nuestra organización. O sea, hablar de condiciones de trabajo. Otra palabra importante, contratar externamente. La norma nos habla de establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. Aquí hablamos de los proveedores. Contratar externamente es hablar de proveedores y la norma entiende estos proveedores de distintas maneras, ¿no? Un proveedor que te puede brindar un servicio, un proveedor que te puede brindar un bien o un proveedor que está siendo parte del proceso. Entonces, eso es contratar externamente. Luego tenemos incidente, que es otra palabra importantísima, justamente lo que les mencioné de accidente de trabajo. La norma no te menciona accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, te menciona incidente en sí cuando habla de accidentes. El incidente para la norma es este suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones o deterioro a la salud. Así nada más se define como incidente. Pero en las notas, aquí no está, pero en la nota de la misma, del mismo término, te menciona que el incidente puede ser considerado un cuasi accidente cuando pudo haberse suscitado el daño, pero no pasó, y un accidente de trabajo cuando sí ocurrió el daño. Entonces, y bien, revisando un poquito lo que nos dice la norma nacional, es equivalente decir cuasi accidente a incidente peligroso. Y accidente de trabajo, también accidente de trabajo, solamente que la norma nacional nos da una serie de categorías, ¿no? Accidentes mortales, accidentes capacitantes, accidentes leves. Todo eso para la norma internacional es solamente accidente de trabajo. O en todo caso, incidente para ser específico. Y bueno, otros términos que ya los iremos tocando, como lo que son conformidades y no conformidades, ¿no? Que es hablar del cumplimiento no de un requisito. Y vamos a ver la diferencia porque la norma nos habla de las acciones, ¿no? Para identificar o prevenir no conformidades, para identificar o prevenir incidentes, eh, y no son lo mismo, ¿no? Las no conformidades se refieren específicamente al incumplimiento de un requisito. O sea, del 4 al 10 de la norma, ¿qué requisito no he cumplido? ¿No? De repente no cumplí el 5.4. Quiere decir que no ha habido participación de los trabajadores o consulta o mecanismos que ayuden a esa participación o consulta de los trabajadores. Por ejemplo,
Entonces, si no se ha identificado esos mecanismos adecuadamente o ese flujo adecuado, entonces significa que yo estoy incumpliendo el 5.4. Esa es una no conformidad. Muy distinto, ¿no? Hablar de incidente. Cuando se habla de incidente, no se está hablando de un incumplimiento de un requisito, se está hablando de un posible accidente de trabajo. Entonces, son cosas distintas que hay que saber identificar. Por un lado, van a haber investigaciones para estos incidentes y por otro lado, van a haber investigaciones para esas no conformidades. Entonces, eso es parte también de una correcta identificación e interpretación de la normativa. Y para terminar en esta sesión, siempre vamos a comenzar a aplicar nuestro sistema de gestión, primero haciendo un diagnóstico inicial. Y el diagnóstico inicial es importante. Es como hablar de la lista de verificación de nuestra norma nacional. Lo primero que debemos de hacer es saber cuánto es el porcentaje de cumplimiento que tenemos de los distintos requisitos en mi empresa. Si yo sé que no se ha trabajado en nada de seguridad y salud en el trabajo, nuestro diagnóstico inicial nos va a salir en un porcentaje bastante bajo, quizás no de cero, ¿no? Porque no hay ningún indicio o identificación de cumplir con cada uno de estos puntos, que en sí es del 4 al 10 de la normativa. Pero quizás sí esté trabajando en una empresa donde no ha habido específicamente la implementación de un sistema de gestión ISO 45001, pero sí ha habido el cumplimiento de la ley nacional. Entonces nos va a servir como base para hablar de qué vamos a implementar o mejorar o afianzar en relación con nuestra norma internacional. Entonces, siempre el diagnóstico inicial es importante, pero un diagnóstico inicial en base a los requisitos de la norma. Y los requisitos propiamente de la norma es del 4 al 10. El requisito 4, pues haremos preguntas. Ahí les estoy dejando al costado, ¿no? ¿Qué tipos de preguntas podemos hacer en nuestra organización para saber si es que es conforme o no? Esto no es auditoría, esto es un diagnóstico inicial. No hay que confundirlo con las auditorías que sí, por lo general, se forman unas listas de verificación donde también hay preguntas que nos sirven para poder evaluar el cumplimiento del requisito, pero eso es distinto. Este es un diagnóstico inicial para identificar cuál es nuestro desempeño en relación al sistema de gestión de la norma internacional. ¿Sí? Así es que estos porcentajes, ¿no? Ahorita están en cero porque obviamente recién vamos a empezar el diagnóstico de nuestra empresa, que irá cambiando obviamente cuando yo comience a hacer la propia evaluación inicial de mi empresa, de mi organización. ¿Sí? Tendremos al final de cuentas, con la serie de porcentajes inicialmente que van a ser llenados, tendremos un cumplimiento general de mi sistema de gestión, que repito, inicialmente quizás sea bajo, 10%, 5%, en los mejores casos 50%, y que cambiará esto al final cuando hagamos nuestra evaluación, nuestras auditorías, cuando ya hayamos implementado el sistema de gestión ISO 45000. ¿Sí? Entonces, esta es la parte inicial. Hasta aquí, bueno, muchas gracias. No sé si tuvieran alguna consulta. Muchas gracias, ingeniera. Por favor, vamos a pasar un rato a las preguntas a todas aquellas personas que deseen realizar una consulta a la ingeniera. Por favor, pueden levantar su mano, pueden escribir en el chat para nosotros poder habilitarles la cámara. Por favor, pueden habilitar el micrófono. Eh, Tiene la opción de ingeniera, Robert, Freddy, en ese orden, por favor, vamos yendo. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Ingeniera, una consulta. Hoy en día se ve en las obras mucho que se necesita personal SOMA y también he visto que acá en el Perú tenemos diferentes instituciones que se dedican a las charlas del SOMA. Hay instituciones también. Entonces, pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál de las instituciones o cuál es el requisito fundamental para que un ingeniero pueda asumir como SOMA?
ya sea en ejecución de obras, etcétera, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias por tu pregunta. Primero, estar capacitado y ser especialista en temas de seguridad, porque como ingenieros en sí, para obras, no cualquiera de nosotros, sea ambientales, civiles, industriales, estamos capacitados o podemos especializarnos en esa línea de trabajo, que es seguridad. Pero si solamente el optar, o sea, ser un ingeniero como tal, no voy a poder dictar una correcta charla de seguridad. Para hablar de charlas, no de seguridad, necesito capacitarme en las normas nacionales y en algunos temas particulares, ¿no? Como el tema de los primeros auxilios, que es importante y fundamental a la hora de las charlas, y sobre todo acompañar esta capacitación con algunas estrategias dinámicas para poder calar realmente en los trabajadores. Parte de, como les dije, de nuestras funciones de SOMA es sensibilizar y concientizar al trabajador. Y ya no es solamente el hablar, ¿no? Sino que hay que hacer algunas dinámicas que sean más participativas, más llenas, para que puedan calar en el trabajador y realmente entender la importancia de lo que es seguridad y salud. No sé Por quién favor. continúa. Sí, Robert. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera Robert Florentino desde la República Dominicana. Primero, quería preguntarle si la norma, si ya está vigente la 45.001-2023 o aún no, y agradecerle y reconocerle su muy buena dinámica de exposición y de presentación de lo que fue nuestra primera unidad de curso. Muchas gracias por estar. Ok, un poquito bajito, creo que no lo escuché bien, pero en relación a la disposición de la norma ISO 45001, ya está, ¿no? O sea, está en vigencia, ya no podemos, o mejor dicho, no convendría, ¿no? Implementar una norma USA, ¿no? Sino lo correcto sería implementar esta norma ISO 45001, ya está en vigencia, ya está en disposición y hay ya empresas que se han certificado, ¿no? En la 45001. ¿Cuál es tu consulta aquí, no? Freddy, que tiene la manita levantada. No, Sí, le escucho. Mm, ingeniera, buenas noches. buenas noches, sí, le escucho. La ISO 45001 plenamente está basada entonces en la estrategia y ¿no? Aplicables para prevenir todo tipo de accidentes y que se lleva ¿no? de antemano el trabajo con previa seguridad y prever muchos, factores y implementar todo lo que está relacionado con el cuidado de los trabajadores y del medio ambiente. Sí, correcto. O sea, es un sistema de gestión que obviamente nos brinda requisitos, pero la gama de actividades y sus respectivos peligros y riesgos y sus medidas de control frente a esos riesgos eh, va a ser distinta, ¿no? Dependiendo de las actividades de la empresa, dependiendo de las tareas y procesos de la organización. Pero sí, funciona igual si es una empresa minera o es una empresa de servicios como un restaurante o un hospital, ¿no? Entonces, sí, está hecha para poder funcionar
como sistema de gestión para cualquier organización. Por otro lado, tengo la manito levantada de Daniel. Muy buenas noches, ingeniera. Ingeniera, solamente la consulta es, ¿cuánto Dígame. porcentaje se puede lograrse cuando si es un enfermero y para poder ocupar el SOMA en una, ya sea en un recinto de una obra o una empresa minera? ¿Porcentaje? ¿A qué te refieres? ¿En capacitaciones? Bueno, todos los tipos de profesionales podemos estar llamados para ser parte de SOMA, pero hay que también tener en cuenta que ya hay universidades, al menos en el Perú, un par de universidades que están egresando ingenieros de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nuestro trabajo como ingenieros de otras áreas ya no tiene que ser especializarse específicamente en seguridad y salud, porque estos profesionales van a ocupar esos puestos, ¿no? Igual hay necesidad de capacitarnos en el sector en el que querramos nosotros apoyar, ¿no? No es lo mismo las capacitaciones que lleva un profesional en seguridad y salud para una minera, no, que tiene diferentes tipos de peligros y riesgos, que son altos, la gran mayoría en su evaluación, que para de repente apoyar en obras, ¿no? Son distintos. Siempre las normas más estrictas, en el país al menos, han sido para minería, ¿no? Obras también, claro, tienen sus peligros y sus riesgos, y algunos de ellos también son considerados bastante altos, como los trabajos en altura, pero dependerá, ¿no? Dependerá. Si un ingeniero quiere especializarse para construcción, para obras, pues una de las capacitaciones básicas son trabajos de alto riesgo, específicamente izaje, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, que son parte de las actividades que se van a identificar en esa serie de trabajos, ¿no? Ordóñez, no sé cuál es tu consulta. Muy buenas noches, ingeniera. Primero felicitar por la clase introductoria bien clara. No, discúlpeme, quisiera de repente hacer un comentario respecto a la pregunta anterior o al comentario anterior que estaba usted mencionando. Los ingenieros, por ejemplo, en el sector minero, que están capacitados o tienen el perfil de seguridad y salud ocupacional, que conocen cada uno de los procesos de producción, ¿no? En mi entender, son los mejores llamados a poder o conocer para controlar los riesgos de las actividades que se realizan, ¿no? Porque ya un ingeniero de seguridad y salud ocupacional de una institución que salga pues con los conceptos generales de los peligros y riesgos y todo aquello, pero que no conozca de repente la actividad en sí, se le va a dificultar, pues, ¿no? De repente prevenir, sobre todo, ¿no? Tener esa labor preventiva en, en, en el tema o para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso respecto a eso. Otro, yo considero que la ley 29783, la normativa nacional en seguridad y salud en el trabajo, que también, ¿no? Dentro de sus párrafos indica que o permite implementar o añadir un estándar internacional que mejore la misma, es una de las más eh, de las más normas más fuertes o fortificadas en la región de Latinoamérica, por decirlo, ¿no? Pero quería saber el por qué. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en diversos proyectos que están certificadas la trinorma, ¿no? Pero sin embargo, hay líderes que prácticamente eh, actúan o conllevan al mejoramiento de del mismo sistema de gestión por obligación, o, sé, como un tufillo ¿no? De que quizás estas producen algún trabajo o retraso productivo, ¿no? ¿A qué usted cree
que se debe este tipo de comportamiento. Gracias. Ok, gracias, Ordóñez. A ver, bueno, el tema de seguridad es un tema que cuando se aplica, sea por la norma nacional o la norma internacional, tiene muchas, ¿cómo decirlo?, aristas, ¿no? Y hay que aplicarlo con la plena conciencia de que tenemos vidas bajo nuestras manos y hay que cuidarlas, pero por otro lado también está el trabajo de la empresa, ¿no? O sea, el cumplir con un pedido o el tener un proceso productivo. Siempre va a haber un choque entre Soma con todas las áreas, con calidad, con producción, sobre todo con producción. Siempre hay un choque, porque obviamente ellos lo que quieren es avance y lo que nosotros queremos es que sí avancen, pero cuidándolos. Entonces, depende del profesional. Yo creo que hay que encontrar ese equilibrio entre producción y seguridad. Si por la experiencia me parece que cuando no hay ese equilibrio es porque no se ha habido un buen reforzamiento o una concientización o sensibilización a todos los trabajadores. Cuando sí hay una buena concientización y sensibilización, no hay necesidad de estar detrás de ellos recordándoles que se pongan sus EPP, que señalicen las áreas de trabajo, ¿no? O sea, no hay una necesidad de que estemos detrás de ellos como niños. Cuando hay ese buen equilibrio, lo cumplen solos, ¿no? O sea, se da de manera armónica. Se va al trabajo, ellos ya saben que van a escuchar su charla de 5 minutos, que van a tener que ponerse sus EPPs adecuadamente, van a tener que señalizar previamente, o sea, no hay necesidad de obligar, ¿no? Y todas las demás medidas que se hayan implementado, ¿no? Porque estas son las más básicas, van a hacerse solas, o sea, van a comenzar a aplicarse solas. Pero cuando hay ese tire y jale entre el área de producción y el área de seguridad, es porque de repente se cometió un error, no se inició con los permisos de trabajo quizás, o se inició sin señalización, etcétera. Y obviamente nuestra función como ingenieros de seguridad, bueno, son parte del área, es parar el trabajo. Es una de nuestras primeras medidas para primero solucionar, ¿no? Tomar las medidas correctivas y luego que se siga la chamba. Pero esos minutos sí les cuestan, ¿no? O sea, por parte de la organización es entendible porque cuestan. Se pagan horas hombres, se pagan maquinarias, se paga herramientas, de repente muchas de esas maquinarias o herramientas son alquiladas y cada hora, cada minuto de la hora cuesta. Entonces, sí hay que tener un equilibrio adecuado. No hay, creo yo, una fórmula general para llegar a ese equilibrio, ¿no? O sea, eso depende mucho también del profesional y del equipo de trabajo, ¿no? Más sobre todo de la habilidad del profesional. Entonces, si se llega a ese equilibrio, pues se puede llegar a mucho, ¿no? Pero siempre vamos a tener ese problema, ¿no? Entre producción y soma, sobre todo. Jorge. Gracias por la pregunta. A ver, Jorge, por favor. Buenas noches, ingeniera. En primer lugar, felicitarla por la exponencia, muy clara. La pregunta es, ¿se me escucha? Sí, correcto. Ok. La pregunta es, lógicamente cuesta que nuestros colaboradores tengan una cultura de seguridad, porque la ley 29783 habla de la cultura, y necesariamente para concientizar lo que habla usted, para tener concientizado a nuestros colaboradores, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Mi pregunta es, cuando una empresa empieza a funcionar, ¿cuál es lo ideal? ¿Implementar a base a la ley 29783 o en base a ISO 45001? ¿Cuál sería lo ideal? Porque implementar es un costo y lógicamente va de la mano con la economía. ¿Cuál es lo ideal en este caso? Gracias. Buenas. Ok. Siempre lo ideal es cumplir con la norma nacional. Acuérdense que esta norma que estamos viendo, que vamos a ver, es una norma voluntaria, es una norma internacional voluntaria.
no es obligatoria, no nos van a sancionar, no nos van a multar si no la implementamos. Que vamos a perder quizás negocios, posiblemente con empresas internacionales, sí, quizás porque dentro de sus parámetros o dentro de su evaluación, uno de los requisitos es que sea certificado en la norma ISO 45001. Pero más allá de eso, no va a haber problema. En cambio, la norma nacional es de cumplimiento obligatorio y todas las empresas públicas o privadas, todas las organizaciones en el país deberíamos cumplir con esa norma. Así es que si queremos ahorrar o ver por un tema de costo, lo ideal siempre va a ser que cumplamos la norma nacional. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Esa es lo primero que debemos hacer. Si ya tú consideras que tu empresa va a trabajar con organizaciones a estándares distintos, a evaluaciones distintas, entonces evaluarás cuánto es el gasto que vas a tener para implementar una norma 45001. Pero aquí hay un plus, ¿no? Si nosotros tenemos la norma nacional implementada, mucho de la norma nacional sirve para el cumplimiento de la norma internacional. Que quizás por ahí hayan algunas consideraciones, algunos requisitos, ¿no? Que no estén bien afianzados con la norma nacional, pero no es toda la normativa. Entonces, mucho de lo que ya se aplicó con la ley nacional se va a tomar para la norma internacional. Por eso es que ambas se retroalimentan, ¿no? Justo lo que comentó un compañero anterior en base a la ley nacional. Ambas se retroalimentan, ambas pueden convivir en una misma organización. Lo que no hay que perder en cuenta, hay que siempre tomarlo en cuenta y no hay que perder el horizonte, es que una es voluntaria y nos sirve para, sobre todo, trabajar con estándares y con empresas que buscan estándares internacionales, y otra nos sirve de manera obligatoria para cumplir con la ley. Si no llegas a una FIL, obviamente, ¿no? Va a haber un problema. Y bueno, por último, creo que tenemos a Mónica Díaz. Miguel, ya hemos pasado un Para poquito. yo culminar. Sí, nos hemos pasado, por favor, la última persona, ya para culminar con la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ingeniera, mi consulta es la siguiente. En el punto 10.3 hablamos de mejora continua. Dentro de ese requisito nos habla de mejorar el desempeño en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo podemos realizar una evaluación adecuada al desempeño de todo el sistema que estamos implementando? Y una vez que identificamos los puntos, esa mejora que implica mejorar todo el diagnóstico de nuestro sistema, o podemos hacer priorizando de repente los puntos más débiles. Ok, Mónica, muy buena pregunta. La evaluación es simple. Bajo normas internacionales se hace a través de auditoría. Y eso es seguir la norma ISO 19011. O sea, bajo esa normativa se hacen auditorías internas que te dan ese diagnóstico, ¿no? Esa evaluación. Ahora, dependerá del objetivo de la auditoría, ¿no? Porque los objetivos pueden variar. Puede ser solamente para analizar desempeño, puede ser para analizar implementación, puede ser para identificar oportunidades de mejora o identificar riesgos. O sea, los objetivos, de acuerdo a la auditoría, varían, ¿no? Y la auditoría te sirve para el cumplimiento de esos objetivos específicos. Si tu objetivo quiere ser identificar el desempeño, entonces con auditorías en base a la ISO 19011 se puede lograr, o sea, se logra, mejor dicho. Y en relación a poder mejorar, ¿no? La mejora continua, depende de cuántas no conformidades hayan salido en tu auditoría, ¿no? O sea, depende de los hallazgos, porque la palabra correcta es hallazgos, que hayamos encontrado en la auditoría. Entonces, de acuerdo a esos hallazgos, que pueden ser 1 o pueden ser 10 hallazgos que se tengan en la auditoría, pues se decidirá como organización cuál de ellos iremos trabajando, ¿no? En auditoría se presenta algo al final cuando se tiene no conformidades, cuando se tiene hallazgos de auditoría, se presenta planes de acción. Eso se le llama planes de acción. Y en esos planes de acción se dicen las maneras en las que vamos a mejorar, ¿no? Las maneras en las que vamos a rectificar esa no conformidad, que ya es aplicar mejora continua, ¿no? Entonces, la prioridad ya depende de la empresa, de la organización. Puedes
trabajar todos los hallazgos, ¿no? O sea, todo mejorarlo, o si tú consideras que es mejor iniciar por los hallazgos quizás del requisito 4 al 10, o sea, en ese orden, pues también se puede hacer. Eh, bueno, esa es la respuesta. Gracias. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a la ingeniera Isis Cristel Córdoba por el día de hoy dar inicio a esta sesión. Como han podido apreciar, la ingeniera cuenta con una gran experiencia. Ella tiene una especialización en lo que es sistemas integrados de gestión. Y bueno, agradecerle una vez más a ella por compartir todos sus conocimientos con cada uno de ustedes. Ahí se manifiesta la experiencia. Y bueno, decirles a todos los participantes, gracias por estar hasta estos momentos presentes. Esperemos que de verdad les haya parecido muy, muy agradable esta primera presentación del curso. El curso cuenta uh, con un mes en el cual pues ya vamos a, perdón, vamos a estar viéndoles. Por favor, recordarles lo que es el tema de las evaluaciones, por favor, que nuestra próxima sesión es el día martes. Un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla para ya culminar con la sesión. Y nos sentimos muy agradecidos también con la ingeniera por continuar con nosotros. Como ya bien lo comentó la ingeniera, pues es el segundo curso que ya está dictando. Uno es porque nosotros siempre, como empresa, estamos buscando los mejores profesionales para brindarles a ustedes el mejor servicio. Sí, para comentarles que esta sesión ha sido grabada y se va a compartir en los grupos de WhatsApp, o también ustedes esta sesión lo pueden encontrar en la página web de coesingenieros.com en la opción de formación académica, cursos gratuitos. Ahí ustedes seleccionan el curso de ISO, entonces les va a salir ahí contenido del curso y ahí está todas las sesiones, videos, materiales, para que también puedan complementar. Claro que sí puedes inscribirte, puedes escribirnos al WhatsApp para nosotros poder inscribirte, ¿no? Nuestra próxima clase es el día martes 2, y la evaluación también va a ser con respecto a esta sesión y a la sesión que se va a dictar ese día. Se va a habilitar la evaluación por 24 horas, como ya les he estado comentando. Nuestra evaluación es el día 7. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, por favor nos pueden hacer y nosotros para poder, sí, Víctor, justamente con respecto al registro, nosotros vamos a, sí, estoy leyendo los chats, perdón. Ah, con respecto a eso, sí, las diapositivas también están en la página web. Igual, si en caso ha habido un error en el mensaje del WhatsApp, por favor, eso ya se les va a volver a compartir, ¿ya? Por favor, nosotros para poder registrar la participación también lo hacemos mediante las evaluaciones, ya que hay muchas personas que tal vez momentos por trabajo no pueden ingresar, pero también nosotros tenemos que registrar, ¿no? Nosotros tenemos ciertos lineamientos que tenemos que cumplir. Por favor, les voy a pedir que podamos prender las cámaras para poder hacer las fotos respectivas. Nosotros es una manera de poder certificar, ¿no? También la participación de todos ustedes y agradecerles el día de hoy por estar presentes, demuestra el compromiso que ustedes tienen y les invito a todos, por favor, que culminen el curso. Gracias, Jorge, gracias, Luis. No olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales.
para que ustedes puedan estar informados de más cursos que nosotros estamos aperturando. Gracias Mónica, Robert, José, gracias. Por favor, en el interno todo el equipo me pueda apoyar con las fotografías correspondientes. Agradecer también a todos los miembros de la empresa porque sin ellos también no sería posible el curso. Gracias. A la voz de 3 nos hacemos la foto. A ver, 1, 2 y 3. Gracias y nos vemos la próxima clase. Gracias Aníbal, muchas gracias. Esperemos que de verdad el día de hoy les haya gustado esta sesión y cualquier duda o consulta, por favor escríbanos al WhatsApp. Nosotros siempre vamos a estar pendientes del curso, que se desarrolle muy bien. Duda o consulta, escríbanos, nos pueden llamar. Nosotros siempre vamos a estar ahí para poder atenderlos. Cualquier ayuda que necesitan, escríbanos. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima sesión.